Qué bendición estar aquí en la casa del Señor y poder adorar a Dios. Yo creo que usted quiere escuchar palabra de Dios, ¿verdad? Y yo también. Y hoy vamos a hablar con un tema que yo quisiera personalizarlo y decir que es para la vida de cada uno. Le he puesto el título Mictam de David. Pero yo quisiera como decir el Mictam de mi vida. Y usted ahora mismo está con cara sorprendida diciendo, ¿y qué es lo que el pastor está hablando? ¿Qué es esto de Mictam? Y yo quiero leer primero el Salmo 16, en los versos del 1 al 11. Si se pueden poner de pie porque voy a leer todo este Salmo. Y usted se fijará que la palabra Mictam, si usted tiene una Reina Valera 60 en sus manos, está como subtítulo de este texto. Como subtítulo de este texto está la palabra Mictam de David. Y la palabra Mictam se habla en 6 salmos. No solamente en este Salmo 16, sino en los Salmos 56, 57, 58, 59 y 60. Y vamos a entender ahorita por qué. Pero vamos a leer el Salmo 16 del 1 al 11. Y dice la palabra del Señor: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pueden sentarse. Esta palabra ya está bendecida porque ha salido de la misma boca de Dios para que nosotros la apliquemos y la vivamos. Y yo quiero iniciar obviamente explicando el significado de la palabra Mictam, que realmente ha habido mucha confusión a lo largo de los años entre los estudiosos y traductores de la Biblia del significado de la palabra Mictam en el hebreo. Y aunque al principio no estaba muy claro, se ha llegado a un consenso, ¿verdad?, que se refería a himnos o poesías que contenían una gran profundidad de sabiduría. Eran escritos tan importantes como usted decir, el fin del discurso es este. Es llegar al mayor grado o profundidad de sabiduría posible en lo que se escribe o en lo que se dice. Por ejemplo, un tipo de estos himnos o de estas poesías podrían ser los proverbios. Los proverbios que encierran gran sabiduría en pocas letras, pero el Mictam tenía una peculiaridad, y es que se grababan sobre tablillas de piedra. Porque como eran textos de tan profunda sabiduría, quería que no se perdiera la enseñanza que en ellos estaba contenida. Y de ahí viene la expresión, pero eso todavía no está escrito sobre piedra. ¿Han escuchado eso?
Porque cuando algo se escribe sobre piedra, hermano, no se borra fácilmente y por tanto permanece en el tiempo. Y en este pasaje podemos ver que hay tanta sabiduría involucrada y es tan importante que fuera escrito sobre piedra, porque David como que hace una radiografía y hasta ese momento deja plasmado cuáles eran aquellas cosas que para él eran más importantes, es decir, qué cosas él más valoraba. Y yo estudiando este capítulo 16 de los Salmos, decía, pero si un hombre como David, que pese a sus múltiples debilidades, parecido a nosotros, sometido a pasiones similares a las que tú y yo estamos sometidos, y eso se muestra cuando estudiamos la vida de David, pero la Biblia dice que era un hombre con el corazón conforme a Dios. Y yo siempre he dicho cuando hago mención a esto, que es que David conocía algo de Dios y del corazón de Dios, que pudo modelar su corazón respecto a Dios. Y si ese hombre está escribiendo sobre piedra, cosas que para él son las más importantes, las que más valora, yo quisiera entonces asumir esas cosas y también tenerlas como puntos, aspectos de mi vida de gran estima y de gran valor. Y yo quiero, a raíz de este salmo, señalar 5 de estas cosas que deben estar escritas sobre piedra en nuestras vidas. En el Mictán de Jorge, en el Mictán de Adriana, en el Mictán de Guillermo, en la piedra que va a conservar lo que son valores más importantes en tu vida. Y a partir de este texto vamos a estudiar 5 de estos valores. Lo primero que quiero resaltar está en los versos 1 y 2. Yo quiero que se queden con ese texto abierto allí para que puedan ir conmigo analizando, porque lo leímos completo, pero ahora vamos a hacer una especie de exégesis detenida de cada uno de estos y resaltando estos 5 puntos que quiero dejar grabados en tu mente. El primero de estos se encuentran en los versos 1 y 2 de este Salmo 16 y es que su devoción a Dios estaba sobre todas las cosas en su vida. No había nada en la vida de David que estuviera por encima de su devoción a Dios. Miren, una de las cosas que me motivó y que me llamó la atención acerca del Mictán es que al hablar de escribir sobre piedra, pensé en nuestra promesa. Porque el Señor nos habla, mira, la promesa se va a cumplir, la visión vendrá, aunque tú sientas que tarda, así que escríbela sobre piedra, escríbela en tablillas, porque no fallará, no tengas miedo, no la pongas en un hielo para que sea fácil de borrar, por miedo a no quedar mal, no, escríbela en tablillas, porque ciertamente vendrá y ciertamente se cumplirá. El justo por su fe, ¿verdad?, vivirá. Es decir, eso que cree lo sostiene. Y así pasaba con la vida de David, que su confianza, su seguridad estaba en el Señor. No había temor de ningún tipo. Y por eso dice, guárdame, Señor, porque en ti he confiado. Había una certeza que en la relación de devoción a Dios que David tenía, le había permitido depositar toda su confianza en el Señor. Y saben, me sorprende sobremanera que David esa devoción y esa confianza la había depositado en el Señor hasta tal punto que él no se imaginaba. Escúcheme bien, que esto es como lo central de este primer punto. Él no se imaginaba hallar ningún bien fuera del Señor. Por eso lo dijo claramente, dijo, no hay para mí bien fuera de ti. Hermanos, porque cuánta gente hoy pone su esperanza
en cosas que si bien no son malas, pero no están relacionadas a nuestro bienestar, porque nuestro bienestar única y exclusivamente se encuentra en el Señor. Punto. No hay espacio para que usted diga, bueno, en el Señor y en mi trabajo, porque pastor, de ahí es que yo como. No, estuvimos en una conferencia el viernes y fue tremenda, había más de 40 y tantos matrimonios, mi esposa y yo ministramos allí y el pastor permitió un grupo de preguntas y respuestas al final, y una pareja tenía un negocio próspero y ella quería preguntarnos algo acerca de ese negocio y cómo manejaban su relación de matrimonio, y ella dijo, porque imagínense, ¿qué es más importante, el negocio o el matrimonio? Porque del negocio es que se sustenta nuestra familia. Y yo antes de contestar le dije, déjame corregirte. Tu familia se sustenta en Jehová Jireh, el que provee para ti, para tu familia. Créeme por experiencia propia que ese negocio, Dios te guarde, mañana pudiera cerrar sus puertas y aún así no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, porque Él es que guarda y sustenta. Por eso nuestra esperanza nunca va a estar en un trabajo, en una posición, en la política. Nosotros tenemos aquí un secretario general de un partido y a mí me sorprendió sobremanera, Manuel, verte entrar hoy por la puerta, porque entendía que por la responsabilidad que tiene, hoy no le iba a ver, porque era normal que él estuviera atendiendo hoy, un día de elecciones, los asuntos del partido, pero él entiende que el partido es una manera de servir a otros, pero que su bienestar no depende de un partido, su bienestar depende del Señor. Y entonces en la casa del Señor tiene que estar. Yo dije, yo cumplí mi deber ciudadano, pero yo no negocio el tiempo de estar escuchando la palabra de Dios, porque para mí no hay bien fuera del Señor. Punto número 1, en los versos 1 y 2, su devoción a Dios estaba sobre todas las cosas en su vida. Hermanos, y yo no quiero como señalar ni juzgar, pero probémonos cada uno a nosotros mismos. Y yo quiero preguntarte, ¿estás tú tan confiado en el Señor que tu devoción a Dios está por encima de todas las áreas de tu vida? ¿De verdad crees tú que no hay para ti ningún bien? Óyeme bien, ningún bien, eso es absoluto. Eso no es relativo, eso es absoluto. Que no hay para ti ningún bien, ningún bienestar fuera del Señor. ¿Tú puedes decir eso? Qué bueno, hermana. Ese amén debería de ser fuerte, porque es verdad, yo lo creo. Fuera del Señor, yo nada deseo. Número 2, ese David, cuya devoción a Dios era lo primero en su vida, y eso que se queda escrito en tablillas en nuestro corazón, se complacía, es decir, su complacencia, y lo podemos ver en los versos 3 y 4, estaba en aquellos que servían a Dios. Óyeme bien, no era negociable saber en qué su corazón hallaba gozo, era estar con aquellos que eran obedientes a Dios y su mandato, aquellos que servían a Dios de corazón. Y esto le llevaba a rodearse de personas íntegras. Y miren, no estoy diciendo que son personas de clase, de posición económica, porque algunos de ustedes han escuchado mencionar a los valientes de David. Y que la Biblia hace un listado cuando entraron a la cueva, de quienes entraron ahí, los amargados, los endeudados, los tristes. Miren, hermano, eso, cuando usted acaba de leer esa lista, usted hay que amarrarlo, no vaya a hacer cosas, porque usted queda deprimido. Sin embargo, con el encuentro que tuvieron con el Señor y con el Rey, ¿saben qué pasó? Que la descripción que se hace después de ahí, uno de esos hombres manejaba la espada de tal manera que la espada se quedaba como clavada en su mano, era como parte de su mano, y que podía él solo vencer a cientos de hombres. Y David se rodeó de personas íntegras y estaba claro en el fin de que
Él ni siquiera iba a tener parte con aquellos que iban tras otros dioses con D pequeña. Y a veces se confunde mucho esto entre nosotros. Y la Biblia está llena de mandatos de este tipo. Y David era radical en eso. Y nosotros creemos ser más cristianos que Jesucristo. Y no, porque es que yo tengo que estar bien con todo el mundo. No, no es eso lo que la Biblia dice. Dice, en cuanto depende de vosotros. Pero si a Jesucristo, a los suyos vino y los suyos no los recibieron, no creas que a ti también te van a recibir con flores y con... Va a haber gente con la que no tolera, con la que se te va a hacer difícil estar y compartir. Y qué bueno, porque su Dios es un Dios con D minúscula. Van tras el Dios el dinero, van tras el Dios la lujuria, van tras el Dios el príncipe de este mundo, Satanás, van tras el pecado. Y tú tienes que ser radical. Y a veces yo veo que a nosotros se nos hace tan cómodo, tan práctico estar entre aquellos que no aman a Dios, que no le sirven a Dios. Y nos sentimos como en nuestras aguas. Pues hermano, quizás es que tú estás en tus aguas. Pero David no, David decía, yo me voy a complacer con aquellos que son íntegros de corazón. Mi complacencia está en aquellos que sirven al Señor y con aquellos que derraman libaciones para sus dioses. Yo ni siquiera tendré parte. Y miren, hermanos, de verdad eso duele y cuesta, pero yo soy como David en eso. Si tú estás corriendo hacia el propósito de Dios y me acompañas, óyeme, pero si tú estás siendo un obstáculo para ese propósito, es que yo no estoy jugando. Yo voy caminando hacia una meta. Y la Biblia dice que ningún atleta va a correr la carrera sin prepararse y ser serio en lo que hace. ¿Usted ha visto cómo se enfoca un atleta de alta competición? Ahí ni siquiera celulares ni nada. En ese momento yo tengo que estar enfocado en la carrera, y así estoy yo enfocado en ganar la carrera de la vida conforme al supremo llamamiento que he recibido en Cristo Jesús. La complacencia de David. Primero, su devoción era a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, su complacencia. Sabía de quién rodearse. Miren, la sabiduría popular, que muchas veces nos deja grandes enseñanzas. Dice que el que anda con cojo, al año cojea. ¿Saben? Y eso aplica en lo positivo y en lo negativo. Apóstol Pedro quería pasar desapercibido. En ese momento no convenía, hermano, todo estaba gris. ¿Y quién quiere cargar una cruz? Y le dice, no, pero es que tú hablas como ellos. Tú caminas como ellos. Tú eres uno de ellos. Les dejo eso allí para que como David sepamos de quiénes rodearnos. Yo siempre motivo a que sepas buscar, porque hermano, hay de todo en la viña del Señor. El trigo y la cizaña crecen juntamente y no le toca al pastor separarlo. Dice que en un momento el Señor viene con el aventador en su mano y separará el trigo de la cizaña. Ah, pastor, pero es que yo creía que en la iglesia yo me podía acercar a cualquiera y usted me ha vendido esa idea. No, mentira del diablo. Yo he dicho que aquí somos todos pecadores, pecadores perdonados y que estamos en un proceso de santificación. Y si tú encuentras un pecador que no se está como santificando mucho, aléjate y acércate a uno que como tú reconozca su condición de pecador, pero que esté buscando ir creciendo cada día en este proceso de santificación. Aprendamos a saber de quién rodearnos. Y si alguien te dice, pero que tú te la das mucho. No, estoy imitando a David en el Mictam de mi vida.
Número 3, en los versos 5 y 6, podemos ver que la provisión y el sustento de la vida de David era Jehová también. No solamente era su más alta devoción y era innegociable su devoción al Señor. No solamente él se gozaba solamente con los íntegros de corazón, con aquellos que querían servir a Dios, sino que también tenía claro que su provisión, su sustento, venía del Señor. David veía a Dios como su mayor tesoro. Y quiero decir algo porque me gusta mucho cuando pasan cosas como esta, que en la iglesia se habla tanto. Yo personalmente como pastor detesto los juegos de azar, porque en mi familia viví grandes dolores por eso. Y por eso usted en esta iglesia, hay de las iglesias que lo hacen, yo no soy quien para juzgar. Mateo 7 ahí lo aplico, no lo juzgo. Ahora, en la iglesia que yo pastoreo no se hace. Usted nunca va a oír en esta iglesia de que una rifa, ni disfrazada de espiritualidad, de que qué pro templo. De hecho, cuando nosotros construimos la iglesia de la Cañada, la Lotería Nacional, en un momento en que nosotros no teníamos ni un chele y lo que teníamos era un solarcito, nos ofreció hacernos un edificio de 2 plantas, completamente gratis. Lo único que había que poner una tarjeta que decía donado por la Lotería Nacional, año tal, gestión tal. Y nuestro pastor en ese momento, Ramón Corniel, yo estaba con él en ese momento y él se negó rotundamente. Dijo, ¿cómo en un lugar donde yo voy a predicar la buena nueva de salvación y donde hay más banca que escuela, yo voy a decir que la iglesia del sector fue hecha por la Lotería Nacional? No, y mucha gente lo criticó incluso en la iglesia y dijo, esa era la oportunidad de hacer tanto bien en eso. Pero él le fue fiel al Señor y 3 meses después vino una oferta de un gran amigo que invirtió millones de pesos allí y levantamos un edificio no de 2 plantas, de 3 plantas que está sirviendo a esa comunidad y no tuvimos que alquilársela al diablo. No tuvimos que pagarle renta al diablo. El Señor los reprenda, sino que con fondos del cielo, porque para colmo era un empresario cristiano. Invirtió ahí dinero, una gente judío, nacionalizado americano y que vive en California, muy lejos de la Cañada. Y Dios lo trajo ahí y él dijo, gracias, me trajiste al lugar donde Dios me quería. E invirtió. Hermano, nosotros tenemos que entender. Entonces yo que hablo tanto de forma despectiva y negativa del azar, pero aquí vemos que dice David que tú sustentas mi suerte. Y me da mucho gusto porque eso me da la oportunidad de traer una enseñanza. Incluso ustedes ven cómo él habla de que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, porque él está haciendo referencia a la repartición de tierras que se hizo cuando el pueblo entró a la tierra prometida. Y dejándolo ahí voy a decir que mucha gente te verá bendecido por el Señor y dirá, qué suerte tiene. Y David lo que está diciendo, esa suerte, es que tú eres que me sustentas. Tú sustentas mi suerte. Yo no creo en el azar, yo creo en el propósito de Dios. Y si alguna suerte tengo, es que el Señor me alcanzó, es que el Señor me guarda, es que Él me cubre, es que Él me sustenta, es que Él me sostiene. Y Él reconoce eso. Y hace un símil en términos de la distribución de tierra. Y como aquella tribu que no le tocaba heredad, porque su heredad era el Señor, David ve su herencia en Dios. Y dijo, lo que a mí me tocó fue el Señor. Y viendo eso, hermano, yo me quedo y digo, es hermosa. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Ciertamente las cuerdas me cayeron en lugares de delicias. Yo no quisiera estar en ningún lugar. Cantamos el cielo. Tu presencia es el cielo para mí. Yo no quisiera estar en ningún otro lugar que en la presencia del Señor.
Y nada me va a sacar de allí. Yo no me voy a preocupar de que me toquen las mejores tierras, de que tengo que trabajar de 8 a 5. Y sí tengo que trabajar. Pero es que mi heredad es Dios. Y eso, como el mundo no te lo dio, como dice el corito, no te lo puede quitar. En los versos 7 al 9, David escribe sobre las piedras de su Mictam que su guía y estabilidad es Jehová. Wow. Hermano, ¿ven por qué es un Mictam? Ve cuánta sabiduría hay en estos versos. Primero, la devoción a Dios sobre todas las cosas. Segundo, me complazco en aquellos que sirven a Dios. Tercero, mi provisión y mi sustento es Dios. Y cuarto, mi guía y mi estabilidad en todas las áreas es el Señor. Y él habla de que en todo tiempo el consejo del Señor y su palabra es una bendición en su vida. Es más, él habla de que la palabra se ha centrado tanto en su mente y en su corazón, que aún en las noches, su conciencia, hermanos, y yo trataba de hacer una ilustración de esto. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos que tomar una decisión? O quizás hemos hecho algo que a Dios no le agrada y nosotros hemos querido como taparlo, porque nosotros somos tan torpes a veces. ¿A usted no le ha pasado que usted hace algo que usted mismo se está tratando de convencer de que no está mal, pero usted sabe que usted está mal en lo profundo de su corazón, pero usted trata de convencerlo? Y entonces en las noches, a veces cuando usted está durmiendo, su conciencia, dice David, miren qué poético, es un Mictam. Dice, en las noches mi conciencia me enseña. Y entonces usted empieza a decir, wow, ya que amanezca está bien, que yo lo voy a arreglar. Yo voy a llamar a ese hermano y le voy a pedir perdón. Sí, yo le voy a dar esa ofrenda que Dios me dijo que le diera a ese hermano, que quizás ese hermano la estaba esperando para comer. Y yo ahí luchando para dar 100 pesitos ahí, hombre. ¿Quién sabe? O quizás fue que el Señor me dijo que le diera 100,000 y me lo encontré mucho. Porque es muy fácil cuando son 100 pesos. Voy a obedecer a Dios, ya, mira, obedecí a Dios. Y si Dios te dijo dale 100,000, que quizás es que ese hermano está orando por esos 100,000. Y no es que no tiene de dónde conseguirlo, es que el instrumento que Dios designó eras tú. Nosotros tenemos la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón y debemos escuchar, porque ella es nuestro guía. Ella es la que nos guía. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, miren cómo dice, que Él os guiará a toda verdad. ¿Y saben a cuál verdad es que el Espíritu Santo nos guía? La palabra de Dios. En ella encontramos la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nada de lo que yo estoy diciendo me lo invento. Simplemente lo que yo he leído y estudiado en la Biblia. Si el Espíritu Santo me guía a toda verdad, me está guiando a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Su palabra es nuestra guía. Y aún mientras dormimos, esta actúa en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero hay algo más que David hace en este punto. Para tener la guía del Señor en todo lo que hace y alcanzar estabilidad para su alma. Y ese yo quisiera que fuera a partir de ahora una norma en los miembros de Puerta Abierta. Y yo quiero que veamos el próximo verso, el 8, porque dije que esto estaba en los versos del 7 al 9. Y en el 8, David da una clave que los centroamericanos han conocido más que nosotros y debemos ponerla por práctica. Y es que David dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. A Jehová he puesto siempre
delante de mí. En Centroamérica entero, yo no sé si Sudamérica también, pero en Centroamérica entero, cuando van a hablar de un plan a futuro o de un destino al que van, dicen Dios primero. O primero Dios. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado a algún centroamericano decir, primero Dios, vamos a tal cosa? Y David da esto como ejemplo al poner a Dios como guía, es que en todo lo que hace, Dios está primero. Y esto me recuerda a mi suegra también, doña Zoila, que sin ser cristiana, gracias al Señor en el último tramo de su vida, se hizo parte de nosotros, ¿verdad? Aquí todos la amaron y la quisieron aquí en la iglesia, pero sin ser cristiana, cuando ella me escuchaba hablar y con planes y todo, siempre me decía, si Dios quiere. Y yo, sí, si Dios quiere, porque todo lo que yo hago, Dios está. Pero ella no dejó eso nunca. Me oía hablar y yo siempre tan visionario, tan esto, y ella me decía, si Dios quiere. Y yo quisiera, hermano, que nosotros entendamos que en Santiago 4:15 dice que no debemos ser tan orgullosos de decir yo iré y compraré y haré, sino que debiéramos decir si vivimos y si Dios quiere. Que el Señor nos ayude a poner a Jehová siempre delante de nosotros. Pues empezamos un negocio y después, ay pastor, ore que el negocio, pero ¿cuánto tiene el negocio? No, tiene 2 años ya. Wow, y ahora que tú me estás diciendo que ore, porque se está cayendo a pedazos, porque también si le estuviera yendo súper bien, no quiere ni ver al pastor para que no le pregunten por el diezmo. No, hermano, cualquier plan ponlo en la mano del Señor. Primero, y pregúntale, Señor, ¿tú quieres que yo venda esos aguacates? Y que el Señor te diga, sí, compra 100 aguacates y ve y ponlo. El problema con nosotros es que a veces compramos la olla, compramos los aguacates y lo único que tenemos siempre es una olla encima. No entendieron el chiste, pero está bien. Porque no le pedimos dirección a Dios y eso era lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Pon al Señor delante en todos tus proyectos y te irá bien. Sabiendo entonces, y así termina, que el Señor está a tu diestra. La diestra, generalmente, a menos que usted sea zurdo, pero la generalidad de las personas es la mano de fuerza, es la mano de poder. Y lo que está diciendo David es que no solamente el Señor me guía, Él me da estabilidad, Él me cuida. Y una cosa que quiero resaltar, ponme el verso 9, antes de terminar este punto, es que esta estabilidad que el Señor nos da, este cuidado, no es solamente en un área de nuestra vida, sino que cuida nuestros sentimientos, cuida nuestros pensamientos y cuida nuestra salud física. Mírenlo ahí. Dice, se alegró por tanto mi corazón, donde albergamos los sentimientos. Y a veces estamos llenos de tantos sentimientos oscuros, porque no nos hemos aferrado a la guianza que nos da estabilidad en el Señor. Pero solamente no dice en el corazón, dice que se goza mi alma. Y ya aquí entonces están los pensamientos. Y cuánta gente enferma y la salud mental la descuidamos emocionalmente. Porque no solamente tenemos que tener estabilidad en el área de los sentimientos, también en el área de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Pero también dice David, mi carne también reposará confiadamente. El Señor tiene cuidado de mí en todo. No solamente mis emociones, no solamente mis pensamientos, también mi salud física. En todo me guarda el Señor. Él es que da estabilidad a mi vida. Él es mi guía en todo lo que hago. Y por último, quinto punto. Yo quiero saber si me van siguiendo, porque ahorita ni el chiste lo entendieron. ¿Cuál fue el primer punto en el Mictam de David?
Su devoción a Dios sobre todas las cosas. Está bien, hermana, la que dijo amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo mismo. Número 2. ¿En qué estaba su complacencia? Espérense, porque complacencia puede ser en cualquier cosa. ¿En qué estaba? En aquellos íntegros que sirven al Señor. Número 3. Que quien sustenta su provisión y su sustento es el Señor. Y número 4. Su guía y su estabilidad es el Señor. Y lo número 5 de sabiduría que encontró David y que escribió allí es que tenía una esperanza. Y esa esperanza, que la podemos ver en los versos 10 y 11, fue que David vio la resurrección de Cristo. Y usted va a decir, ya sí que el pastor se equivocó. Yo sabía que él no había estudiado bien y que la teología del pastor está un poquito... Porque Jesús fue descendiente de David. ¿Cómo es posible que David haya visto la resurrección de Cristo? Sí, porque en este verso, este salmo se convierte en un salmo mesiánico. Y yo se lo voy a demostrar. De cómo David proféticamente vio al Señor y al Señor resucitado. Porque definitivamente David pudo apreciar su vida después de la muerte. Y solamente en Cristo hay vida, hay salvación, hay resurrección. Porque Él es la primicia de la resurrección. Y David dice, no dejarás mi alma en el Seol. Lo que está diciendo es que David ya se había visto muerto. Estaba en la tumba. Y no voy a decir ahora, cierren sus ojos e imagínense en la tumba. Porque ahí lo único que hay es oscuridad. Pero saben, Él vio más allá. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y ahí en ese momento, David da a entender que no está hablando de sí mismo. Porque en el libro de los Hechos dice que habiendo cumplido David a los propósitos de Dios en su generación, murió y vio corrupción. Y está diciendo aquí que no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Saben quién fue aquel que murió? Pero que la muerte no pudo detenerlo, que no pudo expresar su poder sobre él, sino que él se levantó triunfante. Ese es el Señor Jesucristo. Y David está hablando del Señor. Y cuando vemos en el próximo verso la expresión que sale de su corazón, dice que ese Señor, que no se quedó muerto, sino que se levantó y resucitó, me mostrará la senda de la vida para que no me quede en la tumba, para que no me quede muerto. Me mostrará el camino de la vida. Y en su presencia, entonces, hay plenitud de gozo. Y aquí nosotros podemos entender por qué Él dice, delicias a tu diestra. En ese instante, no dice para siempre. Porque de lo que David estaba hablando no era de una celebración temporal, no era de una fiesta. Era que el Señor que lo sacó de la tumba, que le guió por la senda de la vida, ahora le permite una vida eterna de celebración a la diestra de su Señor con un gozo pleno para siempre. Y yo quiero que te pongas sobre tus pies. Y esta vez sí quiero que cantemos antes de yo orar. Porque quisiera que sea cual fuere la canción, el himno que los muchachos van a entonar, sirva como una plataforma de reflexión para nosotros hoy. Es mi oración que viendo el ejemplo de David en este salmo,
en cómo vivía una vida de devoción a Dios sobre todas las cosas, de cómo se complacía en aquellos íntegros que servían al Señor, cómo tenía claro que su provisión y su sustento era el Señor, cómo ponía al Señor delante de él en todas las cosas, que su guía y que su estabilidad estuviera en el Señor, y cómo eso le permitió llegar hacia un futuro glorioso de resurrección. Mi oración es que al analizar todo eso, te animes a vivir una vida conforme al llamado que de Cristo has recibido, para que al escribir sobre piedras el Mictam de tu vida, al igual que en la de David, el Señor sea el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y que Él sea el visto en ti, y que eso se pueda poner sobre piedra, porque no hay ni mudanza ni sombra de variación en tu decisión de agradar a Dios. Que Dios te bendiga. Puerta abierta.